El sol de Arifona era una deidad implacable que gobernaba la tierra roja agrietada y los escasos matorrales espinosos. Para Samuel no era más que un reloj, una enorme esfera fundida que marcaba el paso de sus días solitarios. Su rancho, perdido entre mesetas y llanuras interminables, era más una fortaleza contra el mundo que un hogar. Una casa sólida pero modesta de adobe, un granero fiable y un cercado que había construido con sus propias manos. Todo allí hablaba de trabajo, no de comodidad. El silencio de la casa era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Se había instalado allí hacía 5 años, el día que enterró a su esposa, Ruth, y desde entonces se convirtió en su única compañera constante. Samuel tenía poco más de 30 años, pero sus ojos parecían más viejos. En ellos se reflejaban miles de amaneceres y atardeceres idénticos, comidas silenciosas en una mesa pensada para 2 y noches en las que el único sonido era el aullido de los coyotes. Era un hombre de pocas palabras. Sus manos, endurecidas por el trabajo, decían más que su boca. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, bebía café negro hirviendo y se entregaba a la rutina que lo mantenía a flote: dar de comer a los 2 resistentes caballos, revisar la valla, arreglar lo que se hubiera roto durante la noche. Aquella tierra exigía atención constante, y él se la daba sin reservas, porque el trabajo acallaba los pensamientos. No le dejaba tiempo para recordar la risa de Ruth ni el calor de su mano en la suya. Aquel día el aire era distinto, inmóvil, pesado, como si el propio cielo contuviera el aliento. El horizonte al oeste empezó a oscurecerse, adquiriendo un tono amarillento y enfermizo que no auguraba una lluvia normal. Los caballos del cercado estaban inquietos, resoplaban y se movían nerviosos, con las orejas temblando. Samuel se detuvo, apoyado en la pala, y entrecerró los ojos al mirar la pared de polvo que se acercaba. Ya lo había visto antes. Una bob, un monstruo de arena y viento capaz de arrancar la pintura del granero y cegar a cualquier ser vivo que se cruzara en su camino. No había tiempo para dudar. Tiró la pala y, con movimientos rápidos y precisos, metió a los caballos en el establo y cerró bien la pesada puerta del granero. El viento ya empezaba a aullar, arrojándole puñados de arena fina que le picaban la piel como un enjambre de avispas. Corrió hacia la casa, aseguró las contraventanas, comprobó el cerrojo de la puerta y metió un trapo en la rendija inferior. En cuestión de instantes, el mundo exterior desapareció. La habitación quedó sumida en una penumbra espesa. El rugido de la tormenta se volvió ensordecedor. Parecía que una criatura gigantesca intentara arrancar su pequeña casa de raíz. El viento aullaba, gemía y rechinaba, y miles de granos de arena golpeaban paredes y tejado, creando un ruido continuo y enloquecedor. Por las rendijas más pequeñas se colaba un polvo fino como harina, que se depositaba sobre todo y llenaba el aire de un olor seco y asfixiante. Samuel permanecía sentado a la mesa, inmóvil. Los nudillos se le pusieron blancos al apretar el borde del tablero. En momentos así, su soledad se sentía con mayor intensidad. Si el tejado cedía, nadie lo sabría en semanas, quizá en meses. Estaba solo frente a los elementos, como siempre. La tormenta duró cerca de 1 hora y luego, tan de repente como había empezado, se calmó. El rugido dio paso a un silencio antinatural y vibrante. El aire estaba espeso de polvo en suspensión, y la luz del sol que lo atravesaba teñía todo de tonos naranjas fantasmales. Samuel esperó un poco más, hasta que se asentó el polvo más fino, y entonces abrió la puerta. El mundo había cambiado. Todo estaba cubierto por una capa uniforme de arena rojiza. Su rancho parecía como si lo hubieran enterrado apresuradamente. Lo primero era comprobar a los animales y evaluar los daños. Inspiró hondo, llenando los pulmones con el aire aún polvoriento, y se dirigió al granero. Los caballos estaban asustados, pero ilesos. Luego la valla. Un viento así podía haber derribado postes y roto el alambre, dejando al ganado sin protección. Caminaba junto a la cerca. Las botas se le hundían en la arena fresca. Algunos postes estaban torcidos, pero nada grave.
Ya casi había terminado la inspección cuando vio algo al pie de un pequeño saliente rocoso, donde la valla hacía un giro, una mancha oscura que antes no estaba allí. Tal vez el viento había arrastrado un arbusto arrancado o un trozo de lona de algún carro, pero había algo extraño en su forma, demasiado blanda. Samuel se acercó. El corazón le empezó a latir más rápido por instinto. No era un arbusto. Era una persona, una mujer, tendida boca abajo. Su cabello oscuro se extendía por el suelo, enredado con la tierra. Llevaba ropa de piel de ciervo, ahora rasgada y empapada, no de lluvia, sino probablemente de sudor y sangre. Era apache. Por un instante se quedó paralizado. Ayudar a una india era como meter la mano en un nido de serpientes de cascabel. Las relaciones entre los colonos y las tribus locales estaban al límite. Correrían rumores. Su vecino Melvin, que ya miraba de reojo su terreno por ser el único de la zona con un arroyo, encontraría en ello un motivo para causarle problemas. O peor aún, los suyos podrían rastrearla hasta allí y pensar que él le había hecho daño. Cualquier opción auguraba desgracias. Podría simplemente marcharse, fingir que no había visto nada. La naturaleza haría el resto. El pensamiento era feo y cobarde, y se odió por haberlo tenido siquiera. Se acercó despacio y se arrodilló con cuidado a su lado. La giró boca arriba y se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Era muy joven, no tendría más de 20 años. El rostro, cubierto de suciedad, era fino y hermoso. A pesar de los labios agrietados y un hematoma en el pómulo, respiraba débilmente, de forma irregular. Su mirada bajó y se detuvo en la pierna. El pantalón de piel de ciervo estaba rasgado y debajo se veía una herida profunda y desgarrada en la pantorrilla. La sangre se había mezclado con la tierra, y la piel alrededor estaba hinchada y enrojecida. Probablemente, durante la tormenta había caído desde las rocas y se había golpeado con fuerza. Por su estado, llevaba mucho tiempo sin agua. Dejarla allí significaba condenarla a una muerte lenta y dolorosa. En su memoria apareció la imagen de Ruth en los últimos días de su enfermedad, igual de indefensa, igual de frágil. Entonces no pudo hacer nada salvo sujetarle la mano y ver cómo la vida se apagaba en sus ojos. Ahora sí podía. Ahora debía hacerlo. Samuel maldijo entre dientes, maldiciendo la tormenta, su conciencia y todo aquel mundo cruel. Luego, con una determinación nacida de la desesperación, levantó a la mujer con cuidado. Pesaba menos de lo que había imaginado, casi no pesaba nada, como un pájaro herido. La llevó hacia la casa, y cada paso resonaba como un eco sordo en el silencio de su mundo solitario. La puerta, que durante tanto tiempo solo se había abierto para él, dejó entrar ahora a una desconocida cargada de peligro e incertidumbre. La acostó en su cama, la misma en la que había muerto Ruth y en la que él no había vuelto a dormir, prefiriendo un jergón duro junto a la chimenea. Por un momento le pareció un sacrilegio, pero no había otro lugar. Trajo una palangana con agua, un trozo de tela limpia y su frasco de carbolina. Trabajó en silencio y concentrado, limpiándole la suciedad del rostro y de las manos, y luego se ocupó de la herida. No fue fácil. Vio cómo fruncía el ceño en sueños por el dolor. Lavó el corte profundo, le vendó la pierna tan fuerte como pudo para detener la hemorragia y le humedeció los labios con agua. Dio un paso atrás y la miró. Una mujer apache desconocida en su cama. Su vida ordenada y predecible se había hecho añicos en apenas una hora. No sabía qué hacer a continuación. En ese momento ella empezó a recobrar el conocimiento. Le temblaron las pestañas y dejó escapar un gemido suave. Abrió los ojos. Oscuros, profundos, primero reflejaron desconcierto y luego un miedo salvaje y primitivo. No veía a un salvador. Veía a un hombre blanco, a un enemigo y unas paredes extrañas. Intentó incorporarse de golpe, pero el dolor agudo en la pierna la hizo gritar y caer de nuevo sobre las almohadas. Su mirada recorrió la habitación y se detuvo en Samuel. Murmuró algo en su lengua, palabras guturales y rápidas, cargadas de pánico. Luego, reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, lo miró fijamente a los ojos y habló en un inglés torpe.
Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra, como una cuchillada, atravesó el silencio de la habitación. «Duele mucho», susurró, y en sus ojos brillaron las lágrimas. «Ya no aguanto más». Las palabras que salieron de sus labios quedaron suspendidas en el aire denso de la habitación, frágiles y afiladas como fragmentos de cristal. Para Samuel no eran solo una queja de dolor, sino el primer sonido verdadero que rompía el silencio de años de su casa. En sus ojos había terror, pero bajo él vio brasas encendidas de rebeldía. No era una súplica de piedad, sino la constatación de un hecho por parte de una guerrera que había llegado al límite de sus fuerzas. Levantó despacio las manos, con las palmas hacia adelante, como se hace al acercarse a un caballo asustado. «Tranquila, tranquila», dijo con voz grave y calmada, que esperaba sonara reconfortante. «No hacerte daño. Agua». Volvió a coger la taza y se la acercó con cuidado a los labios. Al principio ella giró la cabeza, la mandíbula se le tensó con obstinación. La desconfianza estaba grabada en su rostro, en cada músculo tenso de su cuerpo. Era una prisionera, y él, su carcelero. Así veía ella el mundo. Pero la sed era insoportable, la lengua hinchada, la garganta ardiendo como fuego. Tras unos instantes de lucha interior, su instinto de supervivencia venció. Le permitió acercarle la taza a los labios y dio unos pequeños sorbos ansiosos. El agua fue como una bendición. Así comenzaron sus primeros días. Estuvieron llenos de una confrontación silenciosa, tensa como la cuerda de un arco. Samuel se hizo un lecho junto a la chimenea, dejándole a ella la habitación y la cama. Cada mañana dejaba en la silla junto a su lecho un cuenco de avena o caldo y una jarra de agua fresca, y luego se marchaba a ocuparse de sus tareas, dándole espacio. Le hablaba, contándole su trabajo en el rancho, el tiempo, las costumbres de sus caballos. No esperaba respuesta. Simplemente llenaba el silencio con el sonido de su voz, confiando en que su tono monótono le demostrara que no era una amenaza. 2 veces al día le cambiaba la venda. Era la prueba más dura para ambos. Ella soportaba el dolor en silencio. Su rostro se convertía en una máscara de piedra, pero su cuerpo se tensaba con cada contacto. Él trabajaba rápido y con destreza. Sus manos ásperas eran sorprendentemente delicadas. Veía que la herida estaba limpia, pero era profunda. Sin su ayuda, habría muerto casi con seguridad de infección. Cada vez que terminaba, repetía lo mismo. «Todo irá bien. Solo necesitas tiempo». Ella lo observaba. Desde detrás de las pestañas medio bajadas se veía cada uno de sus movimientos, como un animal acorralado. Lo veía volver del trabajo cansado, cubierto de polvo, preparar la cena en silencio y comer solo en la gran mesa. Lo oía hablar en voz baja con sus caballos, y en ese tono había más calidez que cuando se dirigía a ella. Veía su soledad, tan inmensa y vacía como la pradera que los rodeaba. Eso la desconcertaba. Los hombres blancos que ella conocía eran ruidosos, crueles y codiciosos. Aquel hombre era silencioso, contenido y triste. Al tercer día decidió que ya era hora de romper el silencio. Entró en la habitación con vendas limpias, se detuvo junto a la cama y, señalándose a sí mismo, dijo con claridad: «Samuel». Ella lo miró. Sus ojos oscuros eran impenetrables. Él repitió, señalándose: «Samuel». Luego la miró de forma interrogante, alzando ligeramente una ceja. Silencio. En la habitación solo se oía el tic-tac del viejo reloj sobre la repisa de la chimenea. Ya estaba a punto de rendirse cuando ella susurró apenas audible. Su voz estaba ronca por el largo silencio. «Olona». El nombre sonó como música, como la primera gota de lluvia tras una larga sequía. Samuel sintió que algo dentro de él se estremecía. Ya no era una desconocida sin nombre, una india cualquiera. Tenía un nombre. «Olona», repitió él con suavidad, saboreando el sonido. Por primera vez vio cómo las comisuras de sus labios temblaban apenas, como el inicio de una sonrisa que no llegó a nacer. El muro entre ellos se resquebrajó. La frágil tregua se rompió un día después con un golpe seco en la puerta.
Samuel se quedó inmóvil. Casi nadie iba a visitarlo. Aquel golpe solo podía significar una cosa: problemas. Lanzó a Olona una mirada rápida de advertencia, llevándose un dedo a los labios, y se dirigió a la puerta. En el umbral estaba Melvin. Melvin era todo lo contrario de Samuel, corpulento, con el rostro enrojecido y los ojos húmedos. Siempre vestía algo mejor de lo que correspondía a un ranchero, y olía a cigarros baratos y whisky. Sonreía de oreja a oreja, pero la sonrisa nunca alcanzaba sus ojos. «Samuel, amigo», tronó, dándole una palmada en el hombro con una familiaridad que Samuel detestaba. «¿Sobreviviste a la tormenta? Pasaba por aquí y pensé en comprobar si tu chofa no había salido volando al infierno». «Todo está bien, Melvin», respondió Samuel con voz neutra, bloqueándole el paso con el cuerpo. «Ah, ¿sí? Pues te noto nervioso». Melvin entrecerró los ojos. Su mirada se deslizó por encima del hombro de Samuel, intentando asomarse al interior. «He oído que los apaches han vuelto a causar problemas al norte de aquí, asaltaron una diligencia. Dicen que había una mujer entre ellos. El ejército está peinando la zona. ¿No habrás visto nada sospechoso por aquí?» Un escalofrío recorrió la espalda de Samuel. Cada palabra de Melvin era un golpe. «No he visto nada. Aquí siempre está tranquilo». Ya, bufó Melvin, sin apartar de él sus ojillos. «Solo mantente alerta. No querría que le pasara algo a un buen vecino. Y recuerda, si decides vender este trozo polvoriento de tierra, yo soy el primero en la fila. Te haré una buena oferta». Le dio otra palmada en el hombro y por fin se marchó. Samuel cerró la puerta y se apoyó en ella, respirando con dificultad. El peligro ya no era solo una posibilidad. Estaba en su umbral, y tenía nombre: Melvin. Sabía que no se detendría. La codicia de Melvin por su tierra con agua era bien conocida, y ahora tenía una excusa para deshacerse de él. Cuando regresó a la habitación, Olona estaba sentada en la cama. Tenía los ojos abiertos de par en par, llenos de miedo. No había entendido las palabras, pero había captado la amenaza en la voz del visitante y visto la tensión en el rostro de Samuel. La amenaza compartida, por extraño que pareciera, creó un nuevo vínculo entre ellos. Ya no eran solo un hombre y una mujer de mundos enemigos. Eran dos personas sitiadas. Desde ese día algo cambió. Olona empezó a aceptar la comida de sus manos sin la desconfianza de antes. Le permitió ayudarla a incorporarse, apoyándose en su hombro. Una tarde, mientras él reparaba la brida junto al fuego, sintió su mirada. Alzó la cabeza. Ella no miraba su rostro, sino sus manos, la forma segura y metódica con la que trabajaban el cuero y la aguja. Su pueblo valoraba la destreza. En su mirada no había miedo, solo una observación tranquila. En respuesta, Samuel hizo algo que no había hecho en muchos años. Sacó de una vieja caja un pequeño trozo de madera y su navaja. Bajo su atenta mirada empezó a tallar. Las virutas caían al suelo, y poco a poco el trozo informe comenzó a tomar forma. Talló un pájaro, sencillo, algo tosco, pero reconocible. Al terminar, lo alisó hasta dejarlo suave y se lo tendió a Olona. Ella miró la figurilla de madera en su mano extendida y luego su rostro. No era solo un trozo de madera, era una oferta de paz, un reconocimiento silencioso de su presencia, de su humanidad. Extendió la mano despacio y tomó el pájaro. Sus dedos eran finos y elegantes sobre la palma áspera de él. Pasó el pulgar por la madera pulida, y algo nuevo apareció en su rostro. La desconfianza no había desaparecido del todo, pero empezaba a ceder ante un sentimiento frágil como el ala de una mariposa, el inicio de la confianza. Aquella noche, cuando él le cambió la venda, ella no se estremeció por primera vez al contacto. Sus miradas se cruzaron y, esta vez, ninguno apartó los ojos. En ese silencio compartido ambos comprendieron que los muros de la desconfianza, aunque aún altos, ya no parecían infranqueables. En uno de ellos había aparecido una puerta, y estaba abierta. Pasaron varios días en una calma frágil, casi irreal. Olona,
Apoyándose en un bastón improvisado que Samuel le había tallado, empezó a caminar poco a poco por la casa. Sus pasos eran inseguros, pero cada día ganaba firmeza. Seguían hablando poco, pero su silencio había cambiado. Ya no era pesado ni tenso. Se había vuelto comprensivo, casi acogedor. Compartían el espacio como dos seres solitarios que habían encontrado un consuelo inesperado en la presencia del otro. A veces ella se sentaba en el porche mientras él trabajaba cerca, y su mirada silenciosa era para él un apoyo mayor que cualquier palabra. Él, por su parte, le dejaba flores silvestres sobre la mesa, encontradas junto al arroyo, un gesto torpe y mudo que hacía que sus ojos se suavizaran. Descubrió que ella tenía una mente aguda y una capacidad de observación extraordinaria. Notaba los hábitos de los pájaros en el abrevadero, la llegada de un conejo mucho antes de que pudiera verse, el cambio del viento que anunciaba un giro del tiempo. Ella era parte de aquella tierra, igual que las rocas y los cactus. Él no era más que un forastero que había aprendido a sobrevivir en ella. Sus sentimientos hacia ella se profundizaban, transformándose de una simple compasión en algo más fuerte y perturbador. Empezó a temer el día en que ella estuviera lo bastante fuerte como para marcharse. Ese día llegó antes de lo que esperaba, pero no de la forma que había imaginado. La paz se rompió con el estruendo de cascos. Esta vez no era un jinete, sino tres. Samuel, que estaba arreglando las riendas junto al granero, se irguió y su mano se fue sola hacia el rifle apoyado contra la pared. Reconoció de inmediato la figura corpulenta de Melvin, pero los dos hombres que cabalgaban a su lado le eran desconocidos. Uno alto y enjuto, con cara de buitre y ojos inquietos, el otro bajo y fornido, con una expresión obtusa y cruel en el rostro cubierto de barba. No eran vecinos que venían a charlar. Eran mercenarios. Olona, al oír los cascos, apareció en la puerta de la casa. Su rostro se tensó al instante. Samuel le hizo un gesto para que regresara al interior y salió al encuentro de los visitantes, con el rifle en la mano, suelto pero preparado. Melvin, dijo con calma, deteniéndose a unos metros de ellos. ¿Samuel? Respondió Melvin. Su sonrisa falsa desapareció, sustituida por una satisfacción depredadora. No he venido con las manos vacías. He traído la ley. La ley lleva placa. No veo placas en tus amigos, replicó Samuel. Por aquí, cuando se trata de asesinos y de quienes los esconden, la ley somos nosotros, dijo Melvin con voz dura, señalando la casa con un dedo grueso. He venido por ella. Por las que escondes. Ha sido identificada como participante en el ataque a la diligencia. 2 muertos. Ahora le espera la cuerda. La mentira era tan descarada, tan evidente, que Samuel se quedó sin palabras por un instante. Olona no podía haber participado en ningún ataque. Aquel día estaba en su cama, luchando por sobrevivir. Era una excusa sucia y vil para conseguir lo que Melvin llevaba tanto tiempo deseando. Algo dentro de Samuel, que había dormido durante años, enterrado bajo el dolor y la soledad, despertó de pronto. Era una ira fría y serena. No miró a Melvin, sino directamente a los ojos de sus mercenarios. En ellos solo vio la disposición torpe de cumplir cualquier orden por unos cuantos $. Mientes, Melvin, dijo Samuel, y aunque su voz era baja, sonó como un latigazo. Miento, se rió Melvin, con una carcajada áspera. Tengo testigos. ¿Y tú qué tienes? La palabra de una salvaje. Entrégala sin problemas, Samuel, y quizá el sheriff no haga demasiadas preguntas sobre por qué ayudabas a una asesina. Nos la llevamos y nos vamos. No irá a ninguna parte, cortó Samuel. Alzó el rifle, apuntando ahora directamente al pecho de Melvin. Salid de mi tierra. Ahora mismo. El rostro de Melvin se puso rojo de rabia. Estás cometiendo un gran error, idiota. La proteges. A una india asquerosa. No lo vale. Esta tierra podría ser tuya si simplemente te apartaras. En ese preciso momento, la puerta de la casa crujió suavemente a su espalda. En el umbral estaba Olona. Seguía apoyándose en el bastón,
pero tenía la espalda recta y el mentón alzado con orgullo. En la mano libre sostenía un cuchillo, el mismo con el que Samuel cortaba el cuero. La hoja brilló con un reflejo apagado bajo el sol del mediodía. Sus ojos ardían con un fuego oscuro, sin rastro alguno de miedo. No entendía todas las palabras, pero el sentido de lo que ocurría era cristalino para ella. Avanzó despacio, cojeando, y se colocó junto a Samuel. Como un lobo herido, dispuesto a defender a su manada de una sola persona. Ese gesto atravesó el corazón de Samuel. Ya no estaba solo. Al ver el rostro de ella, la cara del mercenario flacucho se torció en una mueca maliciosa. «Mira tú, has salido sola. Nos facilita el trabajo». Alargó la mano hacia la carabina. «Ni un paso», rugió Samuel. El aire se volvió espeso, cargado de amenazas no dichas. Los segundos se estiraron hasta parecer eternos. Solo se oía el resoplido nervioso de los caballos y el zumbido de las moscas. Samuel sabía que estaban en desventaja, eran 3 contra él y una mujer herida. Pero no retrocedería. No ahora. Había vivido demasiado tiempo en un mundo gris y sin emociones. Aquella mujer, Olona, había devuelto el color a su vida, aunque fuera el color del peligro. Por eso valía la pena luchar. Melvin, al ver su determinación, hizo un gesto a sus hombres. «Cogedlos». El mercenario fornido saltó del caballo, sacando el revólver. Su compañero delgado hizo lo mismo. La muerte estaba a la distancia de apretar un gatillo. El clic del martillo al montarse resonó atronador en el silencio tenso. Y entonces ocurrió algo extraño. Nadie oyó su llegada. No irrumpieron con gritos de guerra como en las novelas baratas. Simplemente aparecieron. En la cresta de la colina, a espaldas de Melvin, se dibujaron siluetas contra el cielo azul intenso. 5, 10, quizá más jinetes. Permanecían inmóviles sobre sus mustangs, como estatuas. Sus largas cabelleras ondeaban al viento. Figuras silenciosas, armadas con arcos y rifles, observando la escena desde lo alto. Al frente estaba un guerrero con el rostro como tallado en granito y ojos de águila. No apartaba la mirada de Olona. Melvin y sus hombres se quedaron paralizados. Sus sonrisas de suficiencia se borraron, dando paso primero a la confusión y luego al miedo abierto. El equilibrio de poder cambió en un instante. Ya no eran 3 hombres armados frente a un granjero solitario. Eran una mísera banda ante una fuerza silenciosa y letal. Olona dejó escapar un suspiro, y por su expresión Samuel supo que los había reconocido. Eran los suyos. El guerrero al frente levantó la mano. No era una amenaza. Era una señal, un gesto de autoridad. Luego pronunció lentamente un nombre, que resonó por el valle, claro y firme. Olona. Toda la fanfarronería de Melvin se evaporó. Lanzó una mirada llena de odio a Samuel y luego a los guerreros en la colina. Comprendió que había perdido la partida, al menos por ese día. «Esto no ha terminado, Samuel», siseó mientras volvía a montar con dificultad. «Pagarás por esto. Los 2 pagaréis». Él y sus mercenarios dieron media vuelta y espolearon a los caballos, levantando una nube de polvo, como si intentaran ocultar su humillante retirada. El polvo fue asentándose, revelando un mundo distinto. Los guerreros apaches comenzaron a descender lentamente de la colina. La amenaza de Melvin había pasado, pero Samuel sintió que el corazón se le encogía ante una nueva inquietud. La había salvado de un enemigo solo para entregarla a los suyos, que podían verlo a él como otro enemigo más. Miró a Olona. Ella observaba a los jinetes que se acercaban, y en su rostro se mezclaban alivio, alegría y algo más, algo que él no lograba descifrar. Su frágil mundo, construido en el silencio de su casa, estaba a punto de chocar con la dura realidad del exterior. Y Samuel no sabía si resistiría. Los guerreros bajaban con paso tranquilo, con la gracia innata de depredadores seguros de su fuerza. Su líder, a quien Olona llamó Takoda, detuvo su caballo a pocos pasos de Samuel y desmontó con un movimiento fluido. Era un hombre alto, quizá de la edad de Samuel,
pero parecía mayor por las arrugas duras alrededor de los ojos y la boca, esculpidas por el sol y el viento. Su mirada era aguda y penetrante. Evaluaba a Samuel no como a un hombre, sino como a un fenómeno, como una posible amenaza o un aliado inesperado. Olona dio un paso al frente. Su cojera casi no se notaba, eclipsada por la intensidad de sus emociones. Habló con Takoda en su lengua, un discurso rápido y gutural, como el murmullo de un arroyo de montaña. Samuel no entendía las palabras, pero lo veía todo en sus gestos, en su rostro. Señaló su pierna vendada, luego la casa, y después a él. En su voz había explicación y defensa. Takoda escuchó en silencio, con el rostro impenetrable. Cuando ella terminó, clavó su mirada en Samuel. Dio una vuelta a su alrededor, como un comprador examinando un caballo. Sus ojos captaron cada detalle, el rifle en sus manos, las callosidades, el cansancio en la mirada, la forma en que se mantenía firme sin mostrarse agresivo, protegiendo su espacio y a la mujer a su lado. Luego Takoda se dirigió a Olona. Su voz era grave y profunda. Hizo una pregunta breve. Ella respondió, y esta vez en su voz resonó una firmeza de acero. Entre ellos se produjo un breve y tenso enfrentamiento. Samuel comprendió que su destino se estaba decidiendo allí. Hablaban de él. Finalmente, Takoda volvió a mirarlo. Dio un paso al frente y extendió la mano abierta, no para estrecharla, sino en un gesto que podía significar paz o la exigencia de entregar el arma. Samuel dudó solo un instante. Lentamente, sin movimientos bruscos, apoyó el rifle contra la pared de la casa. Sostuvo la mirada de Takoda sin miedo. Había hecho lo que debía. No se arrepentía de nada. Takoda asintió apenas. No era una señal, era un reconocimiento, el reconocimiento de que tenía delante a un hombre, no a un cobarde. Dijo algo a sus guerreros, que, sin desmontar, relajaron la tensión. La vigilancia dio paso a una calma expectante. La tregua era solo temporal. Ahora Olona se enfrentaba a una elección que le desgarraba el corazón. Miraba a Takoda y a los demás guerreros, a su pueblo, su familia, la única vida que había conocido. Eso significaba seguridad, pertenencia, un mundo que comprendía. Luego su mirada volvía a Samuel y a su casa solitaria, el lugar donde había encontrado una salvación y una bondad inesperadas. Era un mundo extraño y peligroso, pero en su centro estaba un hombre que lo había arriesgado todo por ella sin pedir nada a cambio. Samuel veía esa lucha en sus ojos y sentía que el suelo se abría bajo sus pies. La había salvado solo para perderla. No tenía derecho a pedirle que se quedara. ¿Qué otra elección podía hacer una joven apache sino volver con los suyos? Cualquier otra cosa sería una locura. Se preparó para lo inevitable, y su corazón, que apenas empezaba a descongelarse, volvió a cubrirse de hielo. Takoda, hombre sabio, no la presionó. Decidió que acamparían junto al arroyo esa noche. Así Olona tendría tiempo para descansar y decidir con la mente clara. Los guerreros se retiraron y el rancho volvió a quedar en silencio, pero ahora era un silencio cargado de una espera opresiva. La tarde transcurrió sin palabras. Se sentaron a la mesa y comieron el guiso que Samuel había preparado. Cada sonido, el golpe de la cuchara contra el plato, el crujir de los leños en la chimenea, resultaba ensordecedor. Ambos sabían que probablemente era su última cena juntos. Cuando terminaron, Olona se levantó y se acercó a él. Le tocó la mano, un contacto ligero, casi imperceptible, que sin embargo lo marcó como un hierro candente. En sus ojos había gratitud, tristeza y algo tan profundo y cálido que a Samuel se le cortó la respiración. No dijo nada. No hacía falta. Él lo entendió todo. Era una despedida. La noche cayó sobre la tierra, oscura y sin luna. Samuel yacía en su jergón junto a la chimenea, pero el sueño no llegaba. Escuchaba la respiración suave de Olona en la habitación y pensaba en lo vacío que volvería a estar aquel hogar al día siguiente. Vacío, como su vida. Casi se había sumido en un sopor inquieto cuando lo despertó no un sonido, sino un olor, un hedor acre y sofocante a humo. Saltó en pie.
Por la ventana que daba al granero danzaban reflejos anaranjados y siniestros. El corazón se le desplomó. Abrió la puerta y se quedó paralizado de horror. Su granero, su orgullo, el almacén de todo su trabajo, del heno, las herramientas y las provisiones, estaba envuelto en llamas. El fuego devoraba con avidez la madera seca, elevando lenguas rojas hacia el cielo nocturno como manos ensangrentadas. Era la venganza de Melvin, cobarde y miserable, bajo el amparo de la noche. «Los caballos», exclamó. Corrió hacia el granero sin pensar en el calor ni en el peligro. Dentro, sus 2 caballos, enloquecidos de miedo, relinchaban y golpeaban el suelo. El humo le quemaba los ojos y los pulmones. Consiguió abrir el cerrojo de uno de los establos, agarró las riendas y sacó al animal a la fuerza, dándole palmadas para que huyera del fuego. Cuando se giró para volver por el segundo, vio que la entrada estaba casi completamente envuelta en llamas. En ese momento apareció Olona a su lado. Llevaba 2 cubos de agua que había conseguido sacar del pozo. Sin decir palabra, arrojó el agua sobre las vigas ardientes de la entrada, regalándole unos segundos preciosos. Su rostro estaba decidido. En sus ojos no había miedo, solo una concentración feroz. Juntos eran apenas una gota frente al mar de fuego, pero ya no estaban solos. De la oscuridad, como fantasmas, surgieron Takoda y sus guerreros. Habían visto las llamas desde su campamento y acudieron al galope. Sin órdenes ni palabras innecesarias, los apaches se pusieron a trabajar con una eficacia asombrosa. Unos formaron una cadena humana desde el arroyo, pasándose cubos, otros, arriesgando la vida, ayudaron a Samuel a sacar al segundo caballo, otros desmontaron la valla para impedir que el fuego se propagara. En aquel caos de fuego, humo y gritos, se produjo una unión casi milagrosa. Un granjero blanco, una joven apache y un grupo de guerreros que horas antes podían haber sido enemigos luchaban ahora hombro con hombro contra un enemigo común, la destrucción. Trabajaban como un solo organismo. Su objetivo compartido superó todas las diferencias y viejos rencores. Samuel vio a Takoda, con el rostro ennegrecido por el hollín, dirigir a los suyos, y sintió un profundo respeto por él. Lograron salvar a los caballos y evitar que el fuego alcanzara la casa, pero el granero ya no tenía salvación. Se retiraron, jadeando, y observaron en silencio cómo el techo se desplomaba hacia adentro, lanzando una lluvia de chispas al cielo. En ese instante, uno de los guerreros que hacía guardia lanzó un grito suave. A lo lejos, iluminadas por el resplandor del incendio, se distinguían 3 figuras que intentaban huir a caballo, Melvin y sus matones. Takoda dio una orden breve. 3 de sus mejores hombres montaron sin ruido y se desvanecieron en la noche como sombras. La persecución fue corta. Pronto regresaron, trayendo a los incendiarios capturados, atados y miserables. El destino de Melvin quedó sellado. Nadie volvería a verlo por aquellas tierras. Cuando despuntó el amanecer, sus primeros rayos iluminaron un cuadro de destrucción y unidad. El granero se había convertido en ruinas humeantes, pero junto a ellas estaban personas cuyos rostros, cubiertos de hollín y cansancio, expresaban algo nuevo. Takoda se acercó a Samuel y Olona, que permanecían juntos, apoyándose el uno en el otro. Los observó largo rato, luego miró el granero calcinado y volvió a mirarlos. En su rostro severo apareció algo parecido a la comprensión. Se dirigió a Olona con voz suave. Ella le respondió brevemente, pero con firmeza. Después miró a Samuel, y en sus ojos brillaba la respuesta que él ya no se atrevía a esperar. Takoda se volvió hacia Samuel. Se llevó la mano al pecho y luego la extendió hacia él. Era un gesto de profundo respeto. Tú, dijo en un inglés torpe, buen hombre. Su corazón ahora está aquí. Dicho esto, se dio la vuelta, reunió a los suyos y pronto se marcharon, dejando tras de sí solo el polvo matinal del camino. Samuel y Olona se quedaron solos en medio de su mundo devastado, pero no derrotado. Él la miró, con el rostro iluminado por el sol naciente. No hacían falta palabras. Extendió la mano, y ella, sin dudar, puso la suya en la de él.
Era una mano pequeña, pero fuerte. Permanecieron allí, lado a lado, contemplando el amanecer. El granero quemado no era un final, sino un comienzo. Era la pira funeraria de su pasado de soledad. Por delante les aguardaban un trabajo duro, un futuro incierto y un mundo hostil. Pero ahora lo afrontarían juntos. El dolor que una vez pareció insoportable se había calmado, dejando no una cicatriz, sino un vínculo profundo y resistente, templado en el fuego. Y en el silencio del nuevo día, Samuel comprendió que su casa, por fin, volvía a ser un hogar. La verdadera fuerza no reside en los muros que levantamos para aislarnos de los demás, sino en los puentes de compasión que construimos para superar los prejuicios. El amor puede florecer incluso en el desierto más árido, si dos corazones se atreven a ver no a un enemigo, sino a un alma afín que necesita calor y protección. En el fuego de las pruebas se consumen las diferencias, y solo permanece la humanidad compartida, capaz de edificar un futuro nuevo sobre las ruinas del pasado. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides confirmar tu suscripción y dejar un me gusta. Eso nos ayuda muchísimo.